Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a preparar unas galletitas de queso y aceitunas. La verdad que estas galletitas quedan espectaculares para acompañar unos mates, para una buena picada o para picotear en cualquier momento del día. Quedan unas galletitas súper sabrosas, así que vamos a ir a ver cómo preparar estas galletitas. En un bowl vamos a poner 200 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso. Le vamos a sumar una cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal, 2 cucharadas de queso de rallar. Vamos a dejar este bowl a un lado por un momento y vamos a tomar 100 gramos de aceitunas, a las cuales las vamos a picar bastante chiquititas. Las aceitunas que yo elegí son sin carozo y son aceitunas verdes, pero si quieren también pueden utilizar aceitunas negras. Obviamente yo las hice con aceitunas, pero si las aceitunas no les gustan, pueden variar y ponerle, por ejemplo, jamón, salame o lo que a ustedes más les guste. Y si quieren también me pueden dejar en los comentarios qué otro ingrediente le agregarían a estas galletitas para aportarles muchísimo más sabor. Y una vez que las tengamos bien picaditas, vamos a volver al bowl que teníamos al principio y las vamos a agregar también. Una vez que las hayamos agregado al bowl, vamos a integrarlo todo. Cuando ya tengamos esto integrado, le vamos a sumar 2 cucharadas de aceite. Acá pueden utilizar aceite de girasol, aceite de maíz o aceite de oliva. Lo dejo a elección de cada uno. Y le vamos a sumar más o menos aproximadamente unos 100 centímetros cúbicos de agua. Al agua se lo van a ir agregando de a poco. Van a ver que yo también se lo estoy agregando de a poco, porque según el tipo de la harina, la marca de la harina, puede ser que nos lleve un poquitito menos de agua. Si te gustan las cosas con queso, en el canal hay unos grisines o palitos de queso que están espectaculares, que te voy a dejar el enlace acá arriba, al igual que unos escones de queso. También hay unas galletitas de queso que son imperdibles. Y si no, te puedes preparar estos chipá que quedan súper ricos y que además son sin huevo y sin manteca. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes, porque debajo del video en la descripción te voy a dejar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Lo único que tenemos que formar es un bollito, así como se ve en la imagen, un bollito bastante suave, al cual una vez que lo tuve listo, lo vamos a pasar a la mesada, a la cual les polvoreé un poquitito de harina y sobre la masa también le puse un poquitito de harina. Y ahora lo que tenemos que hacer es estirar muy bien esta masa. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, podés ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Una vez que la tengamos estirada, vamos a cortar nuestras galletitas. Acá las pueden cortar de forma cuadrada como lo hice yo, los pueden cortar de forma triangular o utilizar un cortante. Con las partes de la masa que por ahí no estaban tan lindas, las uní y volví a hacer más galletitas. Miren, en estas que son la segunda tanda que estoy cortando, les quiero mostrar cómo es el grosor que yo les dejé a las galletitas. Cuanto más finitas, les van a quedar muchísimo más crocantes. Una vez que tengamos todas nuestras galletitas bien cortadas, vamos a tomar una asadera a la cual le voy a poner apenitas una gotita de aceite y se la voy a distribuir muy bien. También, si quieren, pueden utilizar rocío vegetal. Y sobre la asadera voy a ir poniendo todas las galletitas, tratando de que no queden muy juntas unas de otras, porque recuerden que tienen polvo de hornear, así que las galletitas van a crecer un poquitito. Una vez que tengamos todas las galletitas dentro de la asadera, vamos a llevarlas a un horno precalentado a 180 grados por alrededor de unos 20 a unos 25 minutos o hasta que estén así bien doraditas como se ve en la imagen. Y así salen las galletitas del horno. Miren qué lindas que quedaron, tienen un dorado increíble. Vamos a abrir una para que la vean cómo quedó por dentro.
Miren lo esponjosas que quedaron por dentro. Si las preparan, déjenme abajo en los comentarios cómo les quedaron. Gracias por haberme acompañado en este video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.